Echeverry, responsable en Active Trades. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias una vez más por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a vosotros, Javier. Un placer estar siempre con vosotros. El placer es nuestro, Javier. ¿Qué estás viendo? John Kirby acaba de hablar más ayudas, más armas en un entorno en el que Estados Unidos cada vez más endeudada. Christopher Waller decía hoy, miembro del FOM, primero que ha empezado a hablar primer miembro que habla de otra cosa que no sean solo las políticas de subidas de tipos y de la economía, decía, la política fiscal ahora mismo estadounidense es insostenible. ¿Se va a tener que endeudar más Estados Unidos para pagar todas esas armas, todas esas ayudas que parece que se dan de forma muy sencilla? Y no sé si más, porque más es difícil y aumentar el techo de deuda en el punto en el que estamos en Estados Unidos es complicado. Ya el último aumento del techo de deuda les fue bastante difícil de conseguir. Finalmente llegaron a un acuerdo y consiguieron levantarlo, pero ahora creo que va a ser todavía más complicado. Bien es cierto que más allá del endeudamiento propiamente dicho, del soporte que están dando a todos los aliados, Estados Unidos en concreto, con esta nueva situación dentro de Hamas y Israel, creo que el problema real va a ser un poco la carencia de armamento propiamente dicho, porque es que el problema es que ya se ha enviado muchísimo armamento. Ya estábamos escuchando a la OTAN decir, oigan, es que tenemos que empezar a guardar para nosotros hace 15 días. No podemos dar nuestras propias reservas por parte de algunos de los países. Sonaban ya esas voces dentro de la OTAN. Por tanto, yo no sé muy bien cuál va a ser la política que va a seguir Estados Unidos. Indudablemente la primera reacción, como no podía ser de otra manera, es apoyar ante un ataque terrorista y además, pues lógicamente, hacerlo de manera directa y plana, como así lo ha hecho del mismo modo la OTAN. Hemos visto ya a Stoltenberg salir también diciendo, oiga, no se preocupen que podemos atender distintos frentes. Esto está muy bien, que den esta tranquilidad, pero claro, ¿cómo? Ya va a ser una cuestión un poco más compleja. Se va cada vez volviendo todo más complejo. Conocíamos hoy, de hecho, Javier, las actas de la Reserva Federal. Parece que anda un poco de alivio a los mercados a esta última hora. No sé cómo ves Sí. los índices también, pero unas actas que no revelan mucho, donde la Fed ya se conocía, ¿no?, que mantenían esa pausa, que también subían las proyecciones de tipos de interés más elevados para el año 2024 y 2025. Pero eso sí, en las actas hemos visto que reconocen que ahora hay que proceder con más cuidado. Parece ser que va habiendo, lo primero, más división dentro del FOM, más división de qué hacer a partir de aquí. Algunos creen que ya deberían pausar, otros creen que todavía queda un poco más. Y dentro de esa división, en territorio restrictivo ya todos acuerdan que hay que proceder con mucho cuidado. ¿Crees que ahora las probabilidades, de hecho dice algo muy interesante la FED, que ya había hablado contigo en alguna otra intervención, donde hablan de que ya no es tan importante el nivel al que lleguen los tipos de interés, sino cuánto tiempo se mantengan en territorio restrictivo? ¿Crees lo mismo? Sí, indudablemente, y más en la actual situación. Creo que lo que estamos viendo es una primera reacción. Lógicamente ya corrían voces de pausa dentro del FOM y viendo un poco la situación actual. Lógicamente la escalada dentro de la energía y dentro de esta posible nueva crisis a la que nos podemos enfrentar dependiendo del desenlace que tenga Hamas Israel, creo que ahí va a estar un poco esa... Lo vamos a ver antes de la reunión, porque evidentemente se han movilizado, lo comentábamos justamente esta mañana, se han movilizado más de 300.000 soldados ya en la franja de Gaza y han sido reclutados otros 300.000 más de la reserva en Israel. Y por tanto, decía hoy Netanyahu que se preparaban para una guerra larga contra el terrorismo de Hamas. Bueno, vamos a ver. Si prevén una guerra larga, significa que va a ser selectiva, cosa que a mí me tranquiliza bastante. Y creo que los mercados un poco también están viendo esa sensación de que la primera reacción iracunda por parte del presidente de Israel, como no puede ser de otra manera ante un ataque tan sumamente brutal e inesperado, bueno, creo que al final van a reaccionar dentro de lo que decía Stoltenberg, ¿no?, de manera proporcionada. Hoy en la rueda de prensa decía Stoltenberg, creemos que desde la OTAN Israel tiene todo el derecho a defenderse de una agresión y lo único que vamos a vigilar es que sea proporcionada esa reacción. Creo que, bueno, los mercados están viendo un poco también esa situación, no está cundiendo el pánico, estamos viendo
Por otra parte, ese alza por parte también, como bien decías, de los datos del FMC, y en definitiva vemos el S&P en un 0,12% muy tímido, el Nasdaq un poquito más dinámico, ya sabemos, siempre dilata un poquito más, tanto subidas como pérdidas en un 0,38, Dow Jones 0,04 en negativo, perdón, y viendo un poco ese movimiento, ¿no? Bueno, creo que la jornada de hoy va a ser un poco de transición. Hemos visto durante gran parte del día los índices moverse en ambos terrenos, signo mixto, como solemos decir. Al fin y al cabo, lo que se trata es ver un poco qué es lo que nos van a deparar estos días y, sobre todo, poder evaluar lo que a día de hoy todavía es pura teoría, qué es lo que va a pasar, ¿no? Dentro del mercado energético, si realmente nos enfrentamos a una crisis del petróleo, si realmente va a haber un bloqueo por parte de Irán, como anunciaron, si había una respuesta a los ataques de Hamas a Israel. Bueno, lo comentábamos esta mañana, es que hay muchísimos intereses y entonces nos queda un poco, como siempre decimos, ¿no? Dibujar posibles escenarios y ver lo que hace el mercado para ver a cuál se aproxima más. En este escenario, Javier, ¿cómo queda el conflicto entre Ucrania y Rusia? ¿Queda en un segundo plano? Decía John Kirby de mandar más armas también a Ucrania para aguantar esta defensiva durante el invierno, pero claro, ayer ya incluso se quejaban desde Ucrania de necesitar también más ayudas, en un momento en el que se está poniendo de foco Israel, pero también más ayudas a Ucrania significarían casi doblar el gasto que tiene que llevar a cabo Estados Unidos. Claro, es que al final los jugadores que hay en el tablero son los que son y las alianzas internacionales son las que son y evidentemente responden a lo que tienen que responder, pero al final la cantidad de capital es una, ¿no? Al final, evidentemente, sabemos que hay distintas partidas presupuestarias que pueden pivotar de una cosa a otra, pero no es algo sencillo. Requiere además del consenso de muchas de las partes que gestionan esas partidas presupuestarias y esto hace que desde luego no sea ágil. Evidentemente la atención máxima la tiene ahora mismo Israel porque es tremendo lo que ha sucedido en este fin de semana, ¿no? Y por eso, lógicamente, pues tiene toda la atención y está, digamos, la mayor incógnita. Ya sabemos que en los mercados habitualmente, más que cotizar las cosas buenas o malas, cotizan las incertidumbres, las incógnitas, la falta de estabilidad. De momento los mercados están sujetándose muy mucho. Decíamos justamente que economía y mercados financieros, aunque son primos hermanos, no siempre van de la mano. Es mucho más reactivo los mercados financieros que la economía. Tiene un comportamiento mucho más ágil, mucho más veloz y traslucen mucho más rápido lo que sucede en el día a día, y lo que pueda pasar dentro de una semana no se va a cotizar hasta que no esté prácticamente encima. Por tanto, bueno, lo que estamos viendo es un poco esa calma chicha dentro de los mercados, donde vemos esas fluctuaciones. De hecho, todavía hay muy poca volatilidad. Tenemos un VIX en 17. Yo espero tener el VIX, si las cosas empiezan a complicarse un poco más, mucho más arriba. De momento no se está levantando esa volatilidad, cosa que es muy buen síntoma, pero recordemos que hablamos de mercados financieros y es que estos son cuestiones de segundos. Javier, donde veíamos volatilidad también era en el mercado de petróleo, el mercado energético. El primer día donde se conocía, bueno, el fin de semana los futuros ya disparaban por ese supuesto artículo del Wall Street Journal que apuntaba que Irán podía estar detrás también de los ataques de Hamas. Decían también hoy, John Kirby ha recalcado que todavía no tiene ninguna evidencia de que Irán esté detrás de ello. ¿Crees que por eso el petróleo está retrocediendo en los últimos días? Ese movimiento inicial donde Irán estaba en el punto de vista de todo el mundo. Irán al final es productor clave, ha incrementado de hecho en medio millón de barriles por día la producción en el último año. Esas sanciones estadounidenses que se estaban más o menos ignorando, y todo eso permitía que Irán se convirtiese en un exportador clave también dentro del grupo, en el momento en el que también controla el estrecho de Hormuz, que es un estrecho clave para la ruta comercial del petróleo. ¿Cómo crees que se mueve a partir de aquí el precio bueno, obviamente sin suponer ni tener la bola de cristal de qué va a hacer un precio, pero qué factores debemos vigilar dentro del crudo?
Bueno, ya sabéis que yo utilizo mucho como contexto el Tadawul Share y es algo que ahora pondremos en pantalla para poder hacer lo que hacemos habitualmente, que es contextualizar un poco la situación. Pero recordemos que comentábamos hace unos días, ¿no?, que Estados Unidos empieza a sufrir las escasez de reservas dentro del AIE y dentro de sus probabilidades, pues quizá no estaba a llegar a unos niveles tan bajos. Tenía que buscar petróleo y tiene dos grandes productores que están bloqueados por ellos mismos. Uno es Irán y otro es Venezuela. Creo que ha movido la pieza errónea, probablemente porque, como vemos, ya se había comunicado ese posible desbloqueo de los 6.000 millones que había en una cuenta exprofeso para este cometido. Luego han dicho que no, que en la cuenta sigue habiendo el mismo capital y que no se ha tocado de ahí, que por tanto las armas para Hamas en ningún momento han salido por parte de esa financiación. En fin, creo que hay un poco de desinformación todavía al respecto y, en definitiva, dentro de este tablero de los hidrocarburos, que es uno solo y que un movimiento en una pieza mueve las piezas del otro lado, pues probablemente no ha sido lo ágil. Evidentemente era una respuesta mucho más ágil levantar o hacer la vista gorda, mejor dicho, a las sanciones que tenía Irán que hacerlo en Venezuela, donde las cadenas de suministro están muy perjudicadas y el incremento de suministro sería más difícil, ¿no?, porque hay que reestructurar muchas de las cosas. Creo que han apostado mal, o no sé si mal, pero desde luego no ha salido bien la cosa en esta situación, viendo el resultado, y tenemos que plantearlos en el escenario que tenemos enfrente ahora mismo, que es ver esa situación, ver el Tadawul Share que sigue, como vemos, cayendo, sigue ese impulso bajista dentro del Tadawul Share, sigue habiendo información por parte del Tadawul Share y las empresas que dentro de él se dedican a los hidrocarburos, y seguimos viendo ese recorte en los beneficios o en la cotización de estas empresas, mejor dicho. Por tanto, cabe esperar que el crudo siga bajando. De momento, simplemente con esta correlación que, como hemos visto en distintas situaciones, además es muy útil y suele ayudarnos muy bien a poner contexto sobre la situación. Ahora mismo vemos que ya estamos en uno de los soportes más importantes del Tadawul Share. Si vamos un poquito para atrás, vamos a ver este comportamiento anterior y vemos que alcanzamos uno de los primeros soportes donde ya hablaríamos de una tendencia bajista y que podría suponer un poco ese impulso que todavía podemos marcar directamente en pantalla para que veáis el comportamiento. Fijaos que esta unión de mínimos aquí nos deja claramente esta ruptura y pivote del Tadawul Share, que podemos ver claramente cómo es un soporte importante que se está testeando, que además se une a este nivel de precios también muy importante. Dentro de esta situación podríamos perfectamente ver un pullback y ver una caída hasta un soporte más bajo, lo cual seguiría lastrando al crudo. Como siempre decimos, esto no significa que si baja el Tadawul Share sí o sí va a bajar el crudo. Hay muchísimos condicionantes dentro del mercado de los hidrocarburos que afectan al barril de crudo y que lógicamente no es tan sencillo. Ojalá fuera tan sencillo como mirar un índice y decir si baja este, baja el otro. Desgraciadamente no es así, pero nos da un contexto importante para entender muchos de los datos que no tenemos sobre esa comercialización genérica de hidrocarburos por todas las empresas que se dedican a los hidrocarburos dentro de este activo, y por tanto, bueno, pues nos permite ver un poco ese comportamiento que estamos viendo, que poco a poco va cumpliendo. Aún queda mucho por saber. Esa posible crisis del crudo nos puede llevar, muchos analistas hablan de $200 el barril. Yo no soy capaz de pronosticar lo que puede pasar si hay una crisis, sinceramente, no tengo esa bola de cristal y mis datos no llegan a tantísimo. No creo que podamos dar una previsión de algo que es tan incierto en este momento. Lo que sí creo que podemos hacer es, como decía siempre, ir trazando escenarios, ir contextualizando esos escenarios e ir viendo cuál es la posible situación. Ahora mismo lo normal sería que el crudo volviera a esos $82, $83 en este momento, siguiera bajando y siguiera apoyándose en esta zona y viéramos cerrarse este gap que prácticamente ya se ha cerrado en los 84,44 que vemos en pantalla. Lo hago un poquito más grande para que lo podáis ver
todo el mundo bien desde casa, y vemos que efectivamente este gap se ha cerrado, ¿no? Y que ha tenido ese rebote. Lo lógico que sería, bueno, pues encontrarnos que vuelve a esta zona de acumulación entre los 82 y 83 dólares por barril, porque seguimos viendo esa falta un poco de beneficios en la cotización de muchas de estas empresas, y porque estamos viendo un poco ese aumento de barriles, esa vista gorda que han hecho inicialmente, que tú decías en un principio, pues lógicamente es inyectar más crudo dentro del sistema. A más crudo, más baja el precio, del mismo modo que a menor demanda también el precio continúa bajando. Vamos a ver un poco cuál es la situación, porque como decimos, hay muchas piezas que encajar dentro del puzzle de los hidrocarburos, y desafortunadamente no es tan sencillo como mirar una correlación y poder interpretar qué es lo que va a pasar en los próximos días. En principio, tenemos estos niveles de soportes y resistencias que de momento se van cumpliendo a pesar de toda esta inestabilidad geopolítica y de todos estos sucesos imprevisibles que estamos viviendo, y por tanto, bueno, vamos a mantenernos muy pendientes de lo que hacen los mercados y, como decimos siempre, pues reaccionar a lo que sucede y no intentar adivinar. Si te he entendido bien, has comentado Estados Unidos ha movido la pieza errónea en el tablero energético. ¿Nos puedes precisar un poco más en detalle cuál sería esa pieza errónea que comentas? Sí, bueno, como hablamos, hay dos grandes fuentes, dos grandes reservas de petróleo en el mundo que Estados Unidos había bloqueado. Ha bloqueado y siguen bloqueadas, que son Venezuela e Irán. Tenía las dos opciones: o desbloqueo una parte de Venezuela y, por tanto, obtengo un crudo mucho más barato. Además, el crudo venezolano es un crudo muy potente, de calidad. Hay crudos extra pesados, Tijuana, Bachaquero, hay muchas variedades de crudos extra pesados que aguantan muchísimo tiempo. Cuanto más alto es el API, cuanto más alto es la volatilidad del crudo, menos tiempo aguanta, y en Venezuela hay crudos muy, muy, muy pesados que pueden aguantar mucho tiempo. Pero claro, sucede que PDVSA tiene un control de esos crudos. La Agencia Estatal de Comercialización del Crudo de Venezuela tiene un control de ese crudo que permite una producción hasta un límite determinado. A pesar de que las infraestructuras en el pasado de Venezuela eran muy prolíficas, la falta de financiación, los bloqueos y esa falta de fluidez en las relaciones internacionales para poder vender su producto han hecho que muchas de esas instalaciones, como es la Franja del Orinoco o el lago de Maracay, caigan un poco en desuso, muchas de ellas se hayan estropeado, y que ponerlas en marcha de nuevo cuesta una auténtica fortuna y cuesta tiempo e inversión por parte de Estados Unidos. Yo comentaba el otro día, más allá del régimen que está viviendo Venezuela, que lógicamente es el motivo por el cual Estados Unidos no está de acuerdo y ha efectuado esas sanciones. Si hubiera hecho un contrato estratégico cuando empezó el COVID, previendo un poco una situación de inestabilidad para evitar posibles problemas a día de hoy, pues muy probablemente tendría una fuente de suministros muy barata, como tienen a día de hoy los chinos desde el principio, desde hace 4 o 5 años, que comenzaron a construir tanquerías. En China se construyeron muchísimas tanquerías. El crudo no ha parado de salir desde Venezuela hacia China, Corea, otros puntos donde necesitaba hacer ese cambio de Bill of Landing, ese cambio de BL, que se hacía en Curazao, que se hacía en Trinidad, que se hacía en Malasia, para que las navieras no tuvieran que desechar los barcos por las sanciones estadounidenses. Lo que nos encontramos a día de hoy es que Estados Unidos, pudiendo decidir cuál de los dos bloqueos ha relajado el de Irán y no le ha salido bien. Si hubiera relajado el de Venezuela, no sabemos si no le habría salido bien, pero sí sabemos que no le ha salido bien el de Irán, porque evidentemente ahora se encuentra con que tiene que reforzar esos bloqueos, mantener una posición mucho más dura. Ese incremento del comercio por parte de Irán a China le viene muy bien, porque China está comprando mucho crudo ruso también a través tanto de Kazajstán como de India, como directamente a China. Si incrementa el número de barriles dentro del sistema, es otra manera de sujetar los beneficios que Rusia tiene. Y por tanto, yo no sé si me seguís, porque es un escenario muy complejo. El tablero de los hidrocarburos
es un escenario muy complejo. Pero creo que dentro de esas piezas Estados Unidos ha intentado hacer una jugada inteligente que no le ha salido bien y que probablemente, bueno, pues no sé si hubiera salido mejor desbloqueando la otra de las dos opciones que tenía, pero lo que sí sabemos es que esa opción no la ha tocado. Javier, te seguimos, ¿eh? Y de hecho es muy importante lo que estás comentando para entender el contexto, para entender cómo se desarrolla todo para las personas que no conocen este mundo. Hoy conocíamos, de hecho, que China ahorró 10.000 millones de dólares, bien estabas comentándolo, comprando petróleo barato a exportadores sancionados. Esto era lo que nos estabas comentando. Claro, es que además hay incluso hasta 30, 40, 50 dólares minus Brent, es decir, el precio del Brent se le baja 30, 40, 50 dólares para dependiendo de qué envíos y dependiendo de la procedencia. Por tanto, claro, todo lo que es crudo extra pesado, cuanto más pesado mejor, porque más tiempo aguanta, todo lo que son ese tipo, incluso los bituminosas, todos los bitúmenes que se utilizan para luego un montón de cosas, no solamente para generar combustibles, porque el crudo no vale solamente para hacer combustibles, tiene muchísimos procesos a través de los cuales luego se hacen esos alquitranes, carreteras, infraestructuras y un montón de cosas más. Pero claro, ¿qué sucede? Que cuanto más pesado es el crudo, más tiempo nos aguanta, más tiempo podemos tener en nuestras tanquerías reservas. China lleva haciendo una cosa muy inteligente desde hace 4 o 5 años, que es construir tanquerías, cosa que China en principio no tenía una gran infraestructura en tanquerías y han sido extremadamente veloces en la construcción y extremadamente ágiles en el cierre de contratos de crudo con Kazajstán, con Omán, con Venezuela, con un montón de países del mundo acumulando reservas de crudo, porque imaginaos que ahora se da una crisis mundial dentro de del mercado de crudo por ese bloqueo del estrecho en Irán. Lo que va a pasar es que el precio del crudo va a incrementarse muchísimo y nos vamos a encontrar con un tenedor de crudo absolutamente en una posición tremendamente privilegiada, mientras que Estados Unidos sigue con sus reservas al mínimo. Es verdad que el fracking puede seguir aumentándose y que, por tanto, esa extracción mediante el esquisto puede provocar un incremento en su producción, pero está muy limitado. No se puede extender al infinito. Sin embargo, como decimos siempre, China es un jugador de largo plazo y lo que ha hecho es ir acumulando poco a poco. Si Estados Unidos hubiera tenido un poco una visión más medio placista, ni siquiera largo placista, cuando vimos la falta de suministros, la falta de demanda, perdón, del crudo en el COVID, creo que había sido el momento para Estados Unidos de decir, ahora que el crudo es tan barato, que incluso llegó a estar en los futuros, recordemos, en terreno negativo, casi nos pagaban por el barril de crudo, teníamos que haber aprovechado, o tenía que haber aprovechado Estados Unidos para generar esas nuevas infraestructuras o para generar un poco esas vías alternativas de las que hablamos, ¿no? Seguía teniendo la opción de Irán, que es otro de los grandes productores a los que había vetado, y como decimos, hacía la vista gorda por todo ese juego estratégico que es muy inteligente, pero que no le ha salido bien y que desde luego veremos cuánto de mal le ha salido en los próximos días. Lo iremos monitorizando, Javier. Aprovecho para preguntarte también por el oro, segundo activo del que tanto se hablaba, que bueno, en un entorno de conflicto bélico, pues esa búsqueda de refugio. No creo tanto yo por esto, creo también por la bajada de los intereses que se ha producido en los últimos días, esos intereses en los tramos largos de los bonos, el 10 años que cotiza, si no me equivoco, en el 4,6 en estos momentos aproximadamente, ahora mismo está en el 4,59% ya, cayendo hoy también. Suma otra jornada de caídas el interés del bono a 10 años. Todo esto está dando un poco de vía libre, también con un dólar que está corrigiendo en los últimos días, un índice dólar, está dando un poco de vía libre al oro, ¿no? Que ya nos comentaba semana pasada en esos niveles, podía buscar un rebote pronto. ¿Qué opinas del metal precioso ahora que vuelven a escalar los conflictos bélicos? Pues, lógicamente, susto terrible, tablero geopolítico y económico en riesgo y ahora sí, claro, hemos salido corriendo de esta zona, como vemos, donde hay tanta acumulación, un soporte tan importante, inmediatamente el oro ha salido disparado. ¿Esto significa que ahora tenemos un proceso alcista del oro? No, significa que hay una reacción, una migración del capital muy rápida, puesto que a día de hoy somos capaces de migrar nuestro capital de dólar a oro, a cualquier otra materia prima o a cualquier cosa que queramos,
en un simple clic. Y esto los grandes fondos de inversiones, los grandes tenedores, los grandes hedge funds lo conocen muy bien y por tanto migran su capital con gran agilidad. ¿Qué sucede? Fijaos el gap del oro. O sea, vemos no solamente el rebote, que este habría sido el rebote natural, sino además este gap, este salto, este agujero de cotización donde ahí sí que vemos el miedo, el susto de la actual situación y por tanto ese impulso inmediato. Ahora, si nos fijamos en el gráfico concretamente, vemos que este tramo claramente bajista todavía no se ha roto en ningún momento y que muy probablemente vamos a encontrar aquí, todavía algún rebote sobre estos 1900, probablemente. Fijaos cómo sería la parte más alta del canal y sobre los 1900, 1900 poco, podremos encontrar de nuevo un rebote probablemente bajista, si no cambia la situación. Como decimos, al final hay que tener en cuenta zonas de acumulación, de soportes, de resistencias y monitorizar qué es lo que sucede. Los miedos sabemos que ayudan mucho al metal precioso como activo refugio y sabemos que además tenemos que controlar la plata también porque vemos que el comportamiento de la plata a menudo en condiciones normales, es decir, de no grandes sobresaltos, donde no estamos, que sí que estamos en esos grandes sobresaltos, sino en condiciones normales sí que vemos cómo nos ayuda un poco, puesto que el número en el que cotiza la plata es muy inferior, en este caso 21,99 dólares la onza Troy con respecto a los 1873 que cotiza el oro. Al tener menor índice numerario en el que cotiza, normalmente el split es como 1:3, es decir, anticipa el movimiento como 3 veces más allá del oro. Y de hecho, si medimos el impulso que ha tenido la plata para ver cuál ha sido este momento de impulso, veremos que estamos en el 7,11, no lo medí anteriormente, pero vamos a echar un vistazo y vamos a ver qué sucede con el oro. Si medimos este mismo impulso, vemos un 3,77. Fijaos que no llega a 3 veces, se queda en 2 veces aproximadamente, porque el impulso ha sido muy repentino y no es el comportamiento normal. Por tanto, tiene menos dilatación de lo que, o sea, tiene más dilatación el oro de lo que tiene con respecto a la plata habitualmente. Y esto es otra de las correlaciones que es interesante tener en cuenta siempre. En condiciones normales, la correlación del oro-plata suele ser 1,3. En condiciones poco normales, poco habituales, esa correlación puede bajar, ¿no? Entre 1 a 2, como estamos viendo en este caso, pero que en definitiva nos pronostica un poco ese impulso potente que estamos viendo dentro del metal precioso, ¿no? Pues gracias por este análisis, Javier, detallado sobre el oro. Y por último, para concluir ya últimos minutos de la entrevista, déjanos desde Active Trades las claves más importantes para estas próximas semanas. ¿Qué debe vigilar el inversor con todo lo que está sucediendo? Con esta deuda que sigue incrementando a cifras récords, Estados Unidos que acaba de anunciar, de hecho, que no van a votar al representante de la Cámara en estos momentos tampoco. Y, mientras tanto, que lo harán mañana, mientras tanto, un entorno en el que escalan los conflictos bélicos, las bolsas siguen subiendo, aunque cada vez la subida es más tímida. ¿Qué claves nos dejas para vigilar? ¿A dónde tiene que mirar el inversor? Bueno, este gráfico de los bonos creo que es importantísimo, nos da un pulso importante del bono a 1 año, a 3 años, a 5 años, a 10, a 20 y a 30, nos da un poco esa idea de cuál es el comportamiento general. La renta fija en este año nos está dejando un escenario como no veíamos hace décadas y que nos permite contextualizar muchas de las inseguridades que tiene el capital global. Y esto nos permite, como siempre digo, ¿no?, meter un poco en situación el resto de cosas que pasan. La actual situación es muy complicada y como es tan complicada y tiene tantas aristas, necesitamos un tamiz, algo que nos haga más sencillo entender por dónde se están moviendo los flujos de capital. Y creo que la renta fija en este caso nos ayuda bastante, ¿no? Vemos este bono a 10 a 4,59, el bono a 1 año a 5,09, vemos el bono a 2 años en el 5 justamente. Bueno, vemos un poco todo ese comportamiento. Seguimos con la inversión de la curva, seguimos pronosticando esa recesión, ese cada vez más probable hard landing que llevamos diciendo desde principios de año por infinidad de cuestiones y que muy a menudo la Reserva Federal
nos ha dicho que no se iba a dar. Bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Pero en estos días creo que es importante, todos aquellos que tengan poca experiencia en entornos de volatilidad, controlar el VIX, que nos va a decir cuánto de volátil se vuelve el mercado. Ahora mismo lo tenemos en 17, si no recuerdo mal, 17 y poco, 16,71, fijaos, ha bajado incluso un 1,88 en una situación como la actual. Por tanto, importante monitorizar el VIX y monitorizar la renta variable. Y estas dos variables, la renta fija, perdón. Y estas dos variables nos van a ayudar un poco a poner en contexto lo que vayamos viendo, porque lo que vayamos viendo va a ser extremadamente confuso en los próximos días y semanas. Vigilaremos muy de cerca el VIX. Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Como siempre, muchas gracias por todo el análisis, por describir ese tablero geopolítico y también, ahora mismo, lo más fundamental, el tablero también energético. Como siempre, gracias y que tengas buena noche. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros, antes de despedir, ir con Sergio Fernández para las noticias del día, vamos a ver los índices rápidamente. S&P 500, 0,17%, ya roza el 0,20%. Nasdaq Composite sube un 0,41% y un Dow Jones que se mantiene tímido, en territorio negativo, menos 0,03%, rozando ya el terreno positivo en un momento en el que los índices, tras conocer esas actas, donde no había mucha novedad, se mantenían más o menos como se esperaba, unas actas que describen lo que ha llevado a cabo la Reserva Federal, que describen que ya están en territorio restrictivo, que describen que hay que proceder con cuidado y que incluso una vez bajen tipos, que no lo creen todavía porque dicen que deben mantenerse más altos, ya lo dijeron en las proyecciones, pero que cuando bajen tipos, ahí deberían continuar aún así con la reducción del balance. Eso han estipulado en las actas, eso hemos visto que se habló en la reunión del 19 y del 20 de septiembre, recuerden que no es de ahora, es de esa reunión anterior, del 19 y 20 de septiembre, y ahora Wall Street se prepara para la siguiente reunión, la de noviembre, donde ya varios miembros han anticipado una posible pausa. Lo dijo el lunes Logan, Jefferson, ayer también Bostic. Parece ser que todos apuntan a que debido a la subida de intereses ya podrían darse por satisfechos en este entorno. Nosotros nos despedimos, nos vamos enseguida con las claves, las noticias del día de hoy, miércoles 11 de octubre, cómo está escalando todo, qué pasa entre Israel, Palestina, las ayudas de Estados Unidos, John Kirby, que dice que no se van a meter en las decisiones militares de Israel. Todo eso y mucho más enseguida con mi compañero Sergio.